Bien, ya nos hemos comprometido a desarrollar los 10 pasos necesarios para que un ensayo sea efectivo. Primer punto, escudriñar la pregunta. ¿Qué significa esto? Significa que debo indagar, que debo meticulosamente analizar qué es lo que me están pidiendo. Muchas veces la propuesta para que hagamos un ensayo viene cuando nos da una pregunta de enfoque. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de poder motivar a trabajadores en el sector público? ¿O cuál es la importancia que tiene los afectos en el cambio de actitudes? ¿No? ¿O cuál es el impacto que tiene en el clima laboral la retroalimentación? Esa es la pregunta de enfoque, lo que nos plantean. Nuestra respuesta es la tesis. Para mí, la mejor manera de modificar el aspecto afectivo de las actitudes es haciendo tal y tal y tal cosa. La forma más efectiva de poder resolver los problemas de comunicación intercultural es haciendo esto, esto, esto. Esa es mi tesis, ¿no? Entonces, pero yo primero no debo responder la pregunta equivocada. Entonces, si me planteo una pregunta de enfoque, debo analizar cuidadosamente la pregunta de enfoque, ¿verdad? Bien, entonces debo disecar la manera de entender plenamente qué es lo que se me ha pedido que haga. Debo poder partir y decir exactamente qué se me ha pedido que haga. Esa es la importancia de este primer punto, para no comenzar a enfocarnos en resolver una pregunta que no nos han hecho o expandiéndonos más allá de lo que nos han pedido o al contrario, quedándonos cortos en cuanto a todo lo que nos han solicitado. Entonces, cualquier pregunta de enfoque va a contener dos ingredientes cruciales. O sea, yo debo analizar la pregunta de enfoque y sacar dos componentes. ¿Cuáles son? El contenido, sobre qué va a versar mi tesis y sobre qué va a versar por consiguiente mi ensayo. Y en segundo lugar, en qué dirección. ¿En qué dirección la voy a hacer? Expliquémonos un poco mejor. Por ejemplo, me dicen, las teorías explique usted o describe usted, indique las importancias de la teoría de MacGregor sobre los comportamientos de los trabajadores o las formas de valoración de una empresa. Supongamos que me digan, señale usted cuáles son para la pequeña empresa las mejores formas de valorización. O que me diga cuál es la importancia, el impacto que tiene la teoría de MacGregor sobre el comportamiento de trabajadores en el sector financiero. Entonces, en el primer caso era formas de valorización de una empresa, en el segundo la teoría de MacGregor. Eso me va dando el contenido sobre qué va a versar mi ensayo. Pero la dirección es aquellos verbos importantes que me dicen analice, explique, discuta, describa, identifique, proponga. Esa es la dirección. Son uno o más verbos que son las palabras direccionales que me indican qué hacer con el contenido, hasta dónde debo llegar. ¿Ok? Bien, por ejemplo, veamos un ejemplo. La diversidad de las personas y culturas en el puesto de trabajo se reconoce hoy en día que es un importante componente en las organizaciones, especialmente en nuestro país que está creciendo. Nos están planteando la pregunta de enfoque. Y ahora viene ya propiamente. ¿Qué problemas de comunicación podrían surgir en un lugar de trabajo culturalmente diverso y cómo los gerentes podrían manejarlos de la mejor manera? Esa es la pregunta de enfoque que nos plantean. ¿Qué problemas de comunicación podrían surgir en un lugar de trabajo culturalmente diverso y cómo los gerentes podrían manejarla de la mejor manera? Vamos a estudiarla, vamos a escudriñar la pregunta y a sacarle cuál es el contenido, sobre qué tema o temas voy a hablar y en qué dirección. En primer lugar, nos preguntan sobre la comunicación, es un tema que debo tratar, y más específicamente acerca de problemas en la comunicación, y particularmente los que surgen de la diversidad cultural. Ya estoy concentrándome, voy a tener que plantear una tesis sobre que tenga que ver con comunicación, que tenga que ver con problemas de comunicación y en particular los que surgen de la diversidad cultural. Escribiremos sobre los problemas que podrían surgir, identificar y quizás brevemente bosquejar las clases de problemas, pero no voy a examinarlas, no voy a analizarlas todas, porque me dice, hable de los problemas en la comunicación y particularmente los que surgen de la diversidad cultural. No voy a hablar de todos los problemas de la comunicación. Entonces noten cómo voy enfocándome hacia el tema específico del cual le voy a hablar. En segundo lugar, cómo los gerentes podrían manejarlo. Por consiguiente, estamos hablando de temas de gestión, estrategias, técnicas, intervenciones. Entonces tenemos sobre el tema comunicación, problemas en la comunicación, particularmente los que surgen de la diversidad cultural, y luego cómo los gerentes podrían manejarlos, qué estrategias, qué enfoques podrían usar. Pero importante, la palabra mejor, cuál es la mejor manera en que podrían manejarlo, implica que yo deba evaluar varias estrategias, combinaciones de ellas y escoger la mejor. ¿Okay? Entonces, debo pensar críticamente sobre fortalezas y debilidades de las distintas opciones. Entonces, si me hablan problemas que pueden surgir en la comunicación multicultural y la mejor manera de manejarlas,
me obliga a sustentar que lo que estoy proponiendo es la mejor manera. Entonces, esos adverbios son importantes porque me señalan qué se espera de mi ensayo. Entonces, buscaremos, para este ejemplo, buscaremos información relevante, tanto sobre comunicación como gestión. Son dos temas, comunicación y cómo gestionar los problemas. Luego, en la primera parte, voy a quizás bosquejar los principales problemas de comunicación. Esto no va a ser la parte principal de mi ensayo, quizás sea la tercera parte. En la segunda parte hago mucho más que reportar, describir opciones de gestión, sino más bien evalúo ventajas y desventajas de cada estrategia gerencial y hacer un convincente argumento de lo que vaya yo a recomendar. Investigaremos todas las posibles estrategias que un gerente puede usar para resolver esos problemas y pensar cuidadosamente para recomendar la mejor estrategia. Entonces, eso sería seguramente la segunda parte, ¿no? Bien, entonces, escudriñar la pregunta de enfoque tiene las siguientes necesidades. En primer lugar, sobre qué tema o temas voy a hablar y en qué dirección. Y teniendo mucho cuidado de exigencias que nos hagan como describa la mejor o indique las más importantes o simplemente que me indiquen, proponga usted cuáles son las formas de manejarlo. Entonces, es muy importante analizar la pregunta de enfoque para saber hacia dónde debemos dirigirnos. Y recuerden, contenido y dirección. Nosotros podemos también, pasando ahora a la segunda punto, que es lanzar las ideas. Recuerden, el primer punto es escudriñar la pregunta de enfoque. Segundo, lanzar las ideas. ¿Qué significa? Significa que una vez que ya he reflexionado sobre la pregunta de enfoque, sobre el contenido, sobre la dirección, saco todo lo que sé sobre el tema. Sin leer nada, me pongo a escribir todo lo que sé sobre el tema, mis preocupaciones, las ideas que pueden surgir, hacer un poco de tormenta de ideas y estar seguro de que estoy más o menos cubriendo todos los aspectos relevantes al tema en lo que yo sé previamente, ¿no? Luego comienzo a analizar, selecciono lo que me parece más importante y puedo inclusive organizarme a través de mapas conceptuales. He presentado acá un ejemplo de un mapa conceptual, ustedes lo podrán analizar. Un mapa conceptual me permite unir conceptos a través de vínculos. Cada figura, cada cuadrilátero, por llamar así, cada rectángulo es un concepto y están unidos a través de proposiciones. Elementos de este tipo me pueden ayudar a documentar lo que sé sobre un tema, ¿no? Acá presento otro igualmente sobre comportamiento organizacional. Entonces, estos son ayudas, instrumentos que me permiten organizar lo que yo estoy pensando acerca de un tema. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar cuáles son las preocupaciones, los principales problemas que tienen que ver con el tema de comunicación, de multiplicidad cultural, cuáles son los problemas en cuanto que pueden presentarse para manejar estas situaciones, qué teorías conozco en relación a este tema, qué ejemplos de investigación recuerdo que sean relevantes. Cuando alguien pregunta sobre ese tema, ¿cuáles son las principales inquietudes que pueden surgir? Por ejemplo, si estoy hablando de liderazgos, va a surgir la pregunta clásica, ¿el líder nace o se hace? Si hablo de motivación, va a surgir preguntas si a las personas se le puede o no se le puede motivar. Entonces, voy haciendo toda una lluvia de ideas. Eso es importante. No debo lanzarme a investigar el tema porque entonces yo no tengo una posición personal, se pierde mi posición personal. Antes de entrar de lleno a la investigación, debo volcar sobre un papel todo lo que yo sé, me preocupa o conozco o quiero conocer sobre el tema, ¿no? Igualmente, aquellos términos engañosos o polémicos que necesitan ser definidos antes de entrar en profundidad a discutir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de liderazgo, lo importante muchas veces es definir, ¿tu propuesta de liderazgo incluye aspectos morales o no los incluye? Si los incluye, entonces la investigación va por un lado. Si no los incluye, la investigación puede ir por otro lado. Bien, todavía no estoy pensando en cómo va a ser el ensayo. Me estoy simplemente concentrando en identificar todos los posibles ángulos de discusión, todas las posibles aristas que pueden haber al atacar este tema. Y me deja abierto a las opciones más interesantes. Entonces, porque si yo me voy directamente a investigar sobre el tema, quizás muy prontamente me amarre a un aspecto, a un punto de vista que quizás no es el más productivo. Luego recién, una vez que ya, repito, hemos analizado la pregunta de enfoque, contenido, dirección, he volcado todas mis ideas, todas mis inquietudes, todo lo que sé, quizás leer algún artículo seminal, importante, alguna obra, quizás, pero sobre todo volcar mis ideas de manera organizada, recién comienzo a investigar. Justamente luego de haber pensado en todas las facetas, luego de haber identificado todas las preguntas que tendría que responder, esta es la parte más laboriosa y crítica. Pero el anterior ejercicio, el punto 2, el de lanzar las ideas, me permite identificar palabras claves, frases claves que me van a ayudar en mi búsqueda
al hacer el search en el Google o en cualquier otro instrumento que yo tenga, ¿verdad? Entonces, para eso podemos utilizar, en el caso de Centrum Católica, tenemos a nuestro TOSIS, que es nuestro centro de documentación, con amplísimas bases de datos electrónicas que nos permiten justamente recopilar lo que es importante que se haya escrito sobre el tema que estoy buscando. Importante también, debo organizar sistemáticamente mis hallazgos. No simplemente, veo un artículo interesante, escribo la referencia por acá, encuentro ya un artículo completo y lo guardo y le pongo como título, ojo, leer, y recibo otro interesante, no olvidar, no. Tengo que ya comenzar a organizar sistemáticamente todos esos hallazgos, todas esas referencias, todas esas citas, porque eso me va a servir para armar mi ensayo y tengo que referenciarlas. Entonces, para eso yo puedo ponerle nombres significativos. Encuentro un artículo de Steiner sobre liderazgo y personalidad. Lo grabo en una carpeta en mi computadora poniéndole ya el apellido del autor, el año y el título o algunas palabras claves del título. De esa manera yo voy organizando mis hallazgos, mis fichas bibliográficas, que es lo que había en el pasado, ¿no? O también, puedo tener un archivo Excel con información, mira, autor, año, título, conceptos claves que presenta, qué prioridad tengo, alguna idea para usarla posteriormente. Igualmente, si quiero hacer mucho más a fondo, hay software especializado para esto. Por ejemplo, EndNotes, Wallpaper Maker, que me permite con mucha facilidad archivar el artículo, ponerle palabras claves, me arma las referencias, puedo hacer búsquedas por muchos elementos, si es que yo quiero hacer ya un trabajo sostenido en el tiempo, y sería recomendable analizar esas herramientas también. Una regla que no ha sido probada, pero es una regla, una sugerencia es, en el ensayo, por cada página del ensayo, por lo menos yo debía haber leído 5 referencias. Si mi ensayo va a tener 5 páginas, por lo menos debo leerme 25 artículos. No es posible hacer un ensayo de 5 páginas leyéndome 2 artículos o utilizando un solo libro de un autor. Eso no es un ensayo realmente. Un ensayo requiere aportar conocimiento a través de recolectar y articular información de otros, ¿verdad? Conforme yo vaya avanzando, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que yo vaya en esta lectura, conforme voy leyendo, vaya cambiando mi idea sobre cuál es la respuesta a la pregunta de enfoque. Porque recuerden, me han hecho la pregunta de enfoque, he lanzado mis ideas, estoy analizando las bases de datos y tengo que ir pensando cuál es mi respuesta a esa pregunta de enfoque, hasta que llego a una de ellas. Llego a una de ellas y digo, esta es mi respuesta. La mejor manera de cambiar las actitudes frente a un problema de responsabilidad social es yendo hacia el aspecto afectivo, al aspecto emocional. O la mejor manera de motivar a las personas en el sector financiero es a través de ayudarlos a fijar metas. Esa es mi tesis, ¿no? Entonces, establecimos la tesis. La tesis debe tener 1 o 2 oraciones a lo más. Es mi respuesta, como le decía, a la pregunta de enfoque. Diríamos más bien, es mi respuesta condensada a la pregunta de enfoque. ¿Cuál va a ser la respuesta expandida? Cuando yo desarrolle todo el argumento. Entonces, ahora, una tesis no es parafrasear la misma pregunta del ensayo. Si alguien me dice cuál es la mejor manera de motivar a las personas en el sector financiero, yo no voy a decir mi tesis analizará cuál es la mejor forma de motivar a las personas en el sector financiero. Esa no es una tesis. Mi tesis examinará, describirá, analizará. No, nunca hay en una tesis palabras como examinará, describirá, analizará, sino la tesis va directamente a dar la respuesta. Entonces, mi tesis puede ser la mejor forma de motivar, como le decía, a los trabajadores en el sector financiero es ayudarles a definir metas en los aspectos laborales, financieros, etcétera, etcétera. Esa es mi respuesta concreta, ¿verdad? Entonces, es una afirmación que yo me comprometo a lo largo del ensayo sustentarla con evidencias académicas. Por ejemplo, no poner este ensayo va a explorar cuál es la mejor forma de cambiar las actitudes, no, sino diría este ensayo describirá los principales problemas de comunicación que surgen en los lugares de trabajo culturalmente diversos, enfocándose en 2 de los más comunes, los de género y los de lenguaje corporal. Esa es la parte introductoria. Después de examinar las causas, se evaluará un conjunto de estrategias gerenciales para manejarlas y sugerirá que una combinación de entrenamiento y una mayor atención a las características de la cultura organizacional son el mejor enfoque. Noten que plantea la temática de la pregunta de enfoque y ya plantea la respuesta. Ahora, lo que viene es ya responsabilidad mía sustentar que esta es la mejor respuesta, pero desde el inicio yo doy la respuesta a la pregunta de enfoque, que en este caso sugerirá que una combinación de entrenamiento y una mayor atención a las características de la cultura organizacional es el mejor enfoque. Entonces, esa es una tesis. Bien, entonces, habiendo concluido esta parte, tenemos
hemos analizado bien la pregunta de enfoque, hemos lanzado nuestras ideas sobre el tema, hemos encontrado material a través de nuestra laboriosa búsqueda en base de datos y a través de eso nos hemos formado una idea de cuál es la respuesta. Y esa es nuestra tesis, que es la que vamos a plantear y a sustentar en los pasos que siguen. ¿Okay?